El pueblo de Dios, este pueblo que participa en este gran conflicto entre Cristo y Satanás, no es un pueblo que avanza a ciegas. De hecho, tenemos la palabra profética más segura. Y esa es la esperanza, saber de que todo este mundo, escrito y predicho en la palabra, es al mismo tiempo guiado y controlado por Cristo Jesús. Es por eso que en la lección de esta semana no solamente vamos a conocer algunos acontecimientos finales en la tierra, sino que sobre todo vamos a saber cómo estar preparados para llegar a ese momento final. ¿Te gustaría aprender esta semana? Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la Escuela Sabática. Qué bendición poder compartir nuevamente contigo este espacio a través del canal de YouTube. Te envío un grande abrazo para ti y para tu familia. Yo soy el pastor Anthony Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista aquí en el Perú y siempre será un privilegio poder tenerte aquí en el canal para compartir nuestro estudio semanal. Ya sabes que aquí todas las semanas hay un nuevo video para hablar sobre la palabra de Dios de manera temática. En estos 3 meses venimos estudiando acerca del gran conflicto, que por cierto, hoy es la lección número 12, es decir, estamos ya casi para finalizar este trimestre. Quiero enviar un saludo grande también para los que por primera vez han llegado a este canal. Recibo muchos mensajes durante la semana diciéndome, pastor, yo no sabía de este canal, me topé de casualidad. Bueno, gracias por estar aquí. Te invito a que puedas unirte a la comunidad. Ya somos más de 91,000 personas suscritas en este canal. Y si todavía tú no te has suscrito, hazlo ahora. Es muy sencillo. Dale clic allí en el botón de suscribirse y sobre todo, todos los que ya están suscritos, compartan este video para poder llegar a más personas durante esta semana. Vamos a iniciar con nuestro estudio, que es la lección número 12, y en esta semana vamos a revelar qué es lo que la palabra de Dios dice sobre los acontecimientos finales, pero sobre todo vamos a centrarnos en cuál debe ser la preparación del cristiano para enfrentar estos eventos finales. Así que si ya tienes tu estudio, genial. Si tienes tu Biblia, que es lo más importante, esto no puede faltar en tu mesa porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Allí donde estás, como cada semana, quiero que me acompañes para orar y pedir a Dios su dirección. Bendito Dios y Padre, una vez más darte gracias porque en ti está la seguridad de nuestra vida. A pesar de las crisis, de las dificultades que nos toque vivir en esta tierra, sabemos que tú estás al control de todas las cosas y que en tu voluntad, Señor, todo será hecho de manera perfecta. Oramos para que a través del estudio de esta semana podamos tomar la decisión de prepararnos bien y estar listos para cuando tú vuelvas por segunda vez. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al primer día de la lección que lleva por título Lealtad a Dios y a su palabra. Yo quiero que me acompañes y busques en tu Biblia Proverbios capítulo 23 y vamos a leer el versículo 23. Compra la verdad y no la vendas, y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Cuando uno escucha este tipo de expresiones, cómpralo y no lo vendas, o haz lo posible para que lo tengas, es porque estamos hablando de algo que es realmente valioso. Y es que la verdad es un tesoro. Más allá de la figura de comprarlo, el punto principal es entender que si hay algo que necesitamos tener en nuestra vida personal, es la verdad. Y al mismo tiempo de tener la verdad, es importante tener cuidado de no perder la verdad. Es decir, de no abandonar la verdad
Por eso en el sentido metafórico sería venderla, es decir, quitarle su valor. ¿Cuándo alguien vende algo? Normalmente cuando no se usa más o cuando ya está perdiendo su valor o cuando a veces ni siquiera nos damos cuenta del verdadero valor que tiene el producto. O por allí cuando estamos en alguna emergencia. Pues déjame decirte que la verdad no se puede vender ni aún en una emergencia. Esto es lo que el texto bíblico nos dice. Y a veces abandonamos la verdad y a veces vendemos la verdad cuando vivimos cegados del valor que tiene la verdad. Y a veces abandonamos la verdad cuando nos volvemos egoístas y pensamos más en nosotros mismos que en la verdad. O cuando vivimos autoengañados pensando de que no es necesario tener la verdad. Solamente que la verdad no es simplemente una cosa. La verdad es Jesús. Lo que el texto bíblico nos dice es la importancia de tener a Jesús en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante tener a Jesús en nuestra vida? Acompáñame al libro de Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y este es un texto que lo hemos estudiado en las primeras lecciones. Jesús es la verdad. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y es el Espíritu Santo quien guía a toda verdad, dice Juan capítulo 14. Es decir, la única manera de tener la verdad y evitar vender esa verdad o abandonar la verdad es dejando que el Espíritu Santo haga un trabajo diario en nosotros. ¿Por qué es tan importante la verdad? Porque la verdad nos libera. Principalmente, y en el contexto del estudio, nos libera del engaño satánico, de las diferentes maneras como el diablo ha intentado socavar la verdad, de las diferentes maneras como el diablo ha intentado tergiversar la verdad. La única manera de estar preparados para el tiempo del fin es teniendo la verdad. Es teniendo a Cristo, conociendo su palabra y siendo guiados por el Espíritu Santo. Es por eso que los apóstoles, los primeros cristianos que habían sido testigos oculares, muchos de ellos, del ministerio de Jesús, estaban convencidos de no perder la verdad. Si no, veamos el ejemplo de Pedro. Acompáñame y vayamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Analicemos la primera parte, porque empieza Pedro diciendo, tenemos también. Es decir, él ha mencionado algo anteriormente que es tan importante como lo que ahora ha mencionado. ¿Qué es aquello que era tan importante para Pedro que lo compara con la palabra profética que menciona ahora? Pues cuando uno lee los versículos atrás, vemos dos cosas que llaman mucho la atención. Lo primero, lo que dice el versículo número 16, donde Pedro dice que no hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué significa esto? El ministerio de Pedro y la vida de Pedro no está basado en fundamentos artificiosos, sino en un fundamento sólido que es Cristo Jesús. Y lo que Pedro dice a la iglesia para este tiempo es que nosotros no andamos y caminamos ciegos, porque la fe no es ciega. La fe tiene como base ya las evidencias que hay en el pasado de que Cristo vino a este mundo, de que murió, resucitó, fue al cielo y pronto va a venir. El ministerio de Pedro estaba tan enfocado que él estaba muy convencido de que Cristo iba a volver por segunda vez. ¿Sabes por qué? Porque él vio milagros de Jesús, porque él presenció
cosas sobrenaturales que únicamente el Hijo de Dios podía hacer. Por eso es que en el versículo número 18 hace referencia a la transfiguración, a ese momento especial que tú puedes leer en Mateo capítulo 17, donde Pedro, 2 discípulos más, junto a Jesús, van al monte y se encuentran con Elías y con Moisés. Entonces él, como fue testigo presencial, él dice, esto es verdad. Y él, que había visto las profecías del Antiguo Testamento cumpliéndose en el ministerio de Jesús, él estaba convencido de que Jesús era el camino, era la verdad y era la vida. Pero Pedro piensa en aquellos que no hemos tenido esa experiencia de haber caminado con Jesús de manera física, de manera presencial. Y es por eso que Pedro dice, también tenemos. Es decir, entiendo de que no hayan conocido o no hayan presenciado directamente el ministerio de Jesús como yo, dice Pedro. Pero también tenemos que la palabra profética más segura. Hermanos, creamos en la Biblia. Creamos en lo que Daniel y Apocalipsis hablan sobre el regreso de Jesús. Porque es la palabra profética más segura. Y el consejo de Pedro es, tenemos que estar atentos. Y es interesante la descripción que luego hace, porque él menciona así, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en la oscuridad. Mira, Pedro tenía muy claro que hasta que el maestro vuelva por segunda vez, hay dos caminos para seguir. El camino de la luz o el camino de las tinieblas. El camino del bien o el camino del mal. El camino de Cristo o el camino de Satanás. Pero si nosotros queremos andar en el camino de la luz, que es el camino de Cristo, tenemos que estar atentos a la palabra profética. Mejor dicho, la manera como nosotros nos preparamos para los acontecimientos finales, hermanos queridos, es cuando hacemos de la palabra verdadera la palabra en nuestra vida. Por eso el texto continúa diciendo en el versículo número 20, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dos cosas que yo quiero resaltar aquí. Primero, solo Dios decide qué es privado y qué es público en la profecía. Yo entiendo que hay cosas que no vamos a terminar de entender, pero con lo que ya es visible e interpretable de manera correcta es suficiente para saber cómo prepararnos para el encuentro con Jesús. En segundo lugar, qué lindo es ver cómo un libro que por muchos años y siglos fue menospreciado, socavado, nunca pudo ser destruido. Es maravilloso cómo la Biblia, que es un conjunto de libros, 66 libros, amigos, 66 libros escritos en 1500 años, por 40 autores, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, escrita por reyes, escrita por sacerdotes, escrita por profetas, escrita por jueces, escrito por pastores de ovejas, etcétera, etcétera. Qué maravilloso es que no hay una sola contradicción desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sabes por qué? Porque no es una profecía traída por voluntad humana, sino que todos estos hombres fueron y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la mejor manera de resistir la crisis final es conociendo la verdad y siendo partícipes de esa verdad. Vamos al día lunes de la lección. Lleva por título Sellados para el cielo. ¿Qué significaba un sello en la antigüedad? Bueno, primero, el sello normalmente era usado por gente importante como
un rey. Y un sello tenía por lo menos dos significados. Primero, autenticidad. Es decir, un documento sellado era un documento auténtico, es decir, esto es legal, esto es verdadero, esto no es copia. Pero además de la autenticidad, el sello también significaba pertenencia. Es decir, este documento, que es auténtico y original, pertenecen las palabras escritas a mí porque yo he puesto el sello. Esa es la imagen del sello, la figura de un sello, autenticidad y pertenencia. Curiosamente, la figura del sello es mostrada en la Biblia para definir quiénes son auténticos ante Dios y auténticos ante la bestia. Quienes pertenecen a Dios y quienes pertenecen a la bestia en este gran conflicto. Es interesante y vamos a verlo a la luz de la Biblia. El primer texto que quiero leer con ustedes es Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Y vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y dijo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Interesante este primer versículo, porque está hablando de un sellamiento, ¿verdad? En el contexto de los 144,000. Es decir, este es un sellamiento para aquellos que van a pertenecer a Cristo en el tiempo final. Y es maravilloso porque la voz de Dios es: no hagáis daño hasta que los hijos de Dios hayan sido sellados. Es una señal de protección y una señal de pertenencia. Ahora bien, vamos a ver el contraste del sello. Para eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer los versículos 16 y 17, que dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí también hay un sellamiento. Al igual que el sello de Dios, también este sello es en la frente o en la mano derecha. Este sello se les coloca en el contexto de aquellos que deciden adorar a la primera bestia, que en la lección anterior ya hemos explicado. Si no viste el resumen anterior, ve al video pasado que está en mi canal para que puedas comprender el tema sobre las dos bestias. Pero es interesante que este sellamiento o este sello no es un sello físico, no es que alguien va a venir y nos va a poner un sello en la frente. No se trata de eso. Y lo hemos explicado la semana pasada, se trata de cómo pensamos y cómo decidimos o qué decidimos. La pregunta es, ¿en base a qué yo debo decidir? ¿Dónde debe estar puesta mi decisión? Bueno, Testimonios para la Iglesia en el tomo 6, en la página 350 dice: de los 10 mandamientos, solo el 4º mandamiento tiene el sello del gran legislador, el creador de los cielos y de la tierra. Es decir, para hablar del sellamiento de Dios, es necesario ir a la ley de Dios e ir específicamente al 4º mandamiento. ¿Por qué en el 4º mandamiento? Vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, que dice lo siguiente: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto,
Jehová bendijo el sábado y lo santificó. A un inicio hemos dicho de que un sello tiene dos significados: autenticidad y pertenencia. Pero además de los significados, un sello tiene tres elementos. Primer elemento, el nombre del gobernador. Número 2, el título del gobernador. Y número 3, el territorio del gobernador. Curiosamente, podemos encontrar estos tres elementos de un sello en el cuarto mandamiento. Por eso vemos, por ejemplo, quién es el gobernador o a quién le pertenece el sello. Pues el texto bíblico dice al Señor tu Dios. Número 2, ¿cuál es el título del Señor? ¿Por qué es conocido el Señor? El texto dice, porque Él es nuestro creador. Y número 3, ¿cuál es el territorio de este gobernador? El texto bíblico nos dice el mar, la tierra y todo lo que hay en ella. Qué curioso, ¿verdad? Que los elementos de un sello, los tres elementos, se muestran en el cuarto mandamiento. Y es por eso, hermanos, que cuando hablamos del sellamiento, para el tiempo final, estamos hablando de la importancia de poder observar el día correcto, que es el día sábado. Y tal vez la pregunta surge, ¿será que hay alguien ya para esta fecha 2024 que ha recibido ya la marca de la bestia o el sello de Dios? Pues demos la respuesta en el siguiente día. Vamos al día martes de la lección, que lleva por título ¿A quién adoramos? Bueno, el tema de la adoración ya lo hemos estudiado lecciones atrás, no vamos a volver a tocar este punto, pero sí queda bastante claro que la vida cristiana se resume en a quién nosotros elegimos adorar. Por querer ser adorado, el diablo cayó del cielo. Y tristemente, en el tiempo final, vamos nosotros a elegir a quién adorar. A aquel que cayó del cielo por querer ser adorado o al verdadero digno de adoración, que es Dios. Bien, en este punto de la adoración vamos a llegar a un tiempo final, queridos amigos, donde vamos a tener que tomar sí o sí una decisión. Esta decisión también tendrá consecuencias, para bien o para mal. Veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 13, en el versículo número 17, dice así: y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Es decir, quienes son fieles a Cristo, en lugar de seguir a la bestia y de seguir su imagen, se van a enfrentar a sanciones. Habrá sanciones para aquellos que decidan mantenerse fieles. Por eso es muy importante ver este tema con mucha seriedad. Porque a veces pensamos que puede ser algo superficial, pero no va a ser superficial. Va a haber sanciones económicas, dice la Biblia, para todo aquel que decida ir contra la bestia y contra la adoración a su imagen. Es decir, o estamos sellados con el sello de Dios y a través de la práctica y la obediencia al día sábado, que es el sello de Dios, o simplemente vamos contra Dios y adoramos a la bestia y por ende nos colocamos la marca de la bestia en nuestra frente, simbólicamente hablando. La gran pregunta es, ¿hay alguien a este tiempo que ya tiene la marca de la bestia? ¿Qué piensan ustedes? Segunda pregunta que quiero hacer. ¿Cuál es la marca de la bestia hoy? ¿Tú tienes claro este punto? Porque es muy claro que el sello de Dios es el día sábado. Visiblemente es el día sábado. ¿Y cuál entonces es la marca de la bestia? Vamos a leer algunas citas del espíritu de profecía. La primera cita está en el manuscrito 51, página 899, que dice así: nadie hasta ahora ha recibido la marca de la bestia. El tiempo de la prueba no ha llegado aún.
Hay cristianos verdaderos en todas las iglesias, sin exceptuar la comunidad católica romana. Nadie está condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces, los que continúen aún en transgresión recibirán la marca de la bestia. Este texto es muy importante. Primero, porque nos dice con claridad que nadie ha recibido la marca de la bestia. Segundo, no podemos ir contra una iglesia. Por favor, yo he recibido muchos comentarios esta semana. Comentarios irónicos, simplemente porque ven la vida cristiana como juzgar al otro, o criticar al otro, o ir contra una iglesia, cuando no es necesario. Hay que hablar la verdad, hay que decir la verdad. La verdad no puede esconderse. Pero me da mucha tristeza cuando veo gente que es irónica, dando un comentario muy diferente a lo que se estudia y diciendo, pues entonces no hagamos nada y que la gente siga confundida. ¿Sabes qué me queda a mi entender? Que es gente que entendió lo que quiso entender en la lección pasada. Y eso me preocupa, porque ahí no hay un espíritu sincero de querer hacer las cosas con amor. ¿Qué está diciendo el espíritu de profecía aquí? Que hay cristianos verdaderos en todas las iglesias. Y yo he dicho esto muchas veces. Nosotros, adventistas del séptimo día, no somos una iglesia exclusiva. ¿Tenemos la verdad? Sí, tenemos la verdad. Pero eso no nos hace mejores que los demás. Si tú te crees superior por ser adventista y tú te crees superior por tener la verdad, ten mucho cuidado. Porque la verdad no está para ponernos en un peldaño sobre otro. La verdad está para servir abajo a los demás y que ellos también alcancen el reino de los cielos. Y si no se hace con amor, ¿a dónde llegamos? Criticar hoy a una iglesia solo porque no tiene la verdad, con un espíritu malo, destructor, no es de Dios. No es de Dios. Miren, durante todas estas semanas hemos dicho la verdad aquí. Y en ningún momento lo hemos hecho con un espíritu malo. ¿Por qué cambiar entonces esa tónica a la hora de predicar el evangelio? ¿Te das cuenta? Lo que el texto sí nos está diciendo es que va a llegar cuando se coloque en vigencia el decreto que ordene falsificar el sábado. Ese decreto no ha llegado. Todavía no. Y alguien dirá, pero pastor, el domingo es la marca de la bestia. Lee conmigo lo siguiente. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. Y no lo será, sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. ¿Es el domingo la marca de la bestia? La respuesta es no. Lo será, pero no lo es. Prediquemos para alertar a la gente de que no caiga y no sea sellado con la marca de la bestia en el momento que va a empezar la crisis final. Pero no andemos diciendo a todo mundo que el domingo hoy es la marca de la bestia, porque eso no dice el espíritu de profecía. Al contrario, llegará el tiempo cuando este día será la prueba. Y hoy tenemos que nosotros prepararnos para ese día y estar firmes para no caer. Y aprovechar todo este tiempo
para predicar a aquellas personas que están en la oscuridad, en las tinieblas o en la ignorancia de que necesitan observar el día correcto, que es el día sábado. Esa es la misión de la iglesia. Prepararnos para la crisis final es conocer la verdad, es vivir la verdad. Prepararnos para la crisis final, queridos amigos, es estar sellados con el sello de Dios, que es el día sábado. Y es predicar el evangelio de que Cristo un día pronto vendrá y solo los que tengan el sello en su frente serán redimidos. Esa es nuestra misión. La pregunta es, ¿a quién vas a decidir tú adorar? ¿A Dios o a la bestia? El día miércoles de la lección lleva por título Las lluvias temprana y tardía. Y al igual que el tema del sello, que tiene un contexto histórico, pues el tema de las lluvias también, porque hablar de las lluvias es hablar de la importancia que esto tenía en la sociedad agraria del pueblo de Israel. Porque a diferencia tal vez de otras ciudades o países donde puede llover frecuentemente, había un tiempo de sequía en Israel. Por lo tanto, habían lluvias que eran importantes para la germinación, para el ablandamiento del terreno, como para la maduración de los frutos. Por eso a esto se le conocía como lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana en el pueblo de Israel servía justamente para ablandar el terreno donde se iba a colocar la semilla, y al mismo tiempo la lluvia temprana permitía la germinación de la semilla y el crecimiento de los cultivos. Estamos hablando de una primera etapa. Pero la lluvia tardía era una lluvia que se daba antes de la cosecha final y que permitía la maduración del cultivo. Es curioso porque la Biblia habla acerca de estas dos lluvias, temprana y tardía. Vamos a ver el primer texto, que está en Joel, capítulo 2, versículos 23 y 24. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Es interesante que cuando el texto bíblico habla de las lluvias, el contexto es un contexto de gozo, es un contexto de alegría, que frente a las sequías, Jehová es solícito con su pueblo y que la sequía no va a ser para siempre, habrá lluvia. Por eso lo que hemos mencionado en el contexto agrario para el pueblo de Israel, la lluvia temprana, que normalmente era era en la temporada de otoño, y la lluvia tardía, que era en la temporada de la primavera. ¿Cómo esto, la lluvia temprana y lluvia tardía, que era entendido en un contexto agrario para el pueblo de Israel, cómo esto se relaciona con el tiempo final? Pues vamos a ver un segundo texto. Y vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí está la respuesta. Hablar de la lluvia temprana y la lluvia tardía también está en un contexto del tiempo final, en un contexto de la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿y cómo se relaciona esto? Bueno, primero, nosotros hemos visto a lo largo de la Biblia cómo el Espíritu Santo es el personaje principal en el ablandamiento del terreno en la vida de una persona. Es el Espíritu Santo quien se encarga de tocar el corazón, de preparar la vida para que al final la persona tome una decisión.
Por eso, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La lluvia temprana, que es esa lluvia primera, también podemos verla nosotros a través del Pentecostés. Aquella primera manifestación poderosa del Espíritu Santo, donde 120 personas estaban reunidas y donde Pedro, con el poder del Espíritu Santo, predicó y 3,000 personas fueron bautizadas aquella vez. A partir de ese momento, el Espíritu Santo empezó una obra de ablandamiento del terreno en el alma del ser humano. La iglesia empezó a crecer, la iglesia empezó a expandirse, tanto que Pablo llegó a la conclusión que todo lo había llenado con el Evangelio. Es que el Espíritu Santo iba trabajando. Pero ¿sabes una cosa? No era todo. Porque así como hubo una lluvia temprana en el Pentecostés y en la vida de los primeros cristianos, habrá una lluvia tardía. Mira conmigo esta siguiente cita y léela también. Dice así: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Aquí se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Así como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que es el Espíritu Santo el personaje principal en la obra de la predicación del Evangelio. ¿Sabes? Ni siquiera se trata de argumentos. Se trata de tener al Espíritu Santo. Porque es Él quien va a convencer. Va a llegar el momento en que el Espíritu Santo nos ayudará de manera poderosa para que el mundo conozca la verdad. La pregunta es si tú vas a querer ser parte de esto. Si tú quieres entregarte al Señor y decir: Señor, úsame para que yo pueda predicar, y ser un instrumento tuyo en esos momentos finales. ¿Sabes qué es maravilloso? Que además de que este tema de la lluvia temprana y tardía se dé en un contexto eclesiástico para la terminación de la predicación del Evangelio, también esto es en un tema a nivel personal. ¿Qué quiero decir? Que la maduración de la semilla para una cosecha también representa la terminación de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es que a veces nos hemos quedado en teoría y hemos dejado de vivir la vida cristiana. Hemos caído en el orgullo, hemos caído en el autoengaño, hemos caído tristemente en la autosuficiencia y nos hemos olvidado que antes que el Espíritu Santo trabaje en el no creyente, tiene que trabajar en nosotros. Cambiar nuestro carácter, nuestra manera de hablar, de ser, de tratar a los demás, nuestros pensamientos. El Espíritu Santo tiene que hacer todavía una obra para que la lluvia tardía llegue también a nuestra vida. Pero ¿sabes una cosa? Sin lluvia temprana no hay lluvia tardía. Si no es ahora cuando el Espíritu Santo va a tocar nuestro corazón y nos va a hacer humildes, siervos, no esperes que lo haga en el tiempo final. No esperes construir una casa si no pones base. No esperes levantar un techo si no pones paredes. A veces vivimos clamando por la lluvia tardía, cuando ni siquiera la lluvia temprana empezó en nosotros. Tenemos un trabajo que hacer. No solamente a nivel eclesiástico,
sino también a nivel personal. Vamos al día jueves de la lección. Lleva por título El fuerte clamor. Para esto vamos a ver 3 textos bíblicos. El primero es Apocalipsis, capítulo 18, y vamos a leer el versículo número 1, que dice así. Después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ángel significa mensajero. Quienes son llamados a predicar el mensaje de los 3 ángeles es la iglesia, es el pueblo de Dios, somos nosotros. Y es curioso que después apareció otro ángel, es decir, un mensaje importante, tan importante que la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿De qué estamos hablando aquí? Vamos ahora al segundo texto para entender el contexto. Habacuc, capítulo 2, versículo 14, dice así. Porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Mira esto. El mensaje de Apocalipsis 18, al igual que el mensaje de los 3 ángeles, es el mensaje de la predicación de la verdad. De poder llenar la tierra con el conocimiento de Dios. La predicación del Evangelio. Amigos, hay una gran necesidad de seguir predicando el Evangelio. A veces pensamos que el mundo ya es cristiano, cuando ni siquiera el 35% de la población mundial es cristiana. Más del 60% no son cristianos. Practican una de las cientos y cientos de religiones que hay en el mundo. Y es el mundo que no conoce a Dios que necesita llenarse con la gloria del conocimiento de Dios. ¿Por qué hacer tanto hincapié en esto? Por una simple razón. Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta? Cristo va a venir cuando el mensaje haya sido predicado, no solo en tu comunidad, no solo en tu país, sino en todo el mundo. Hay una obra que hacer todavía. Nos falta mucho. Por eso el Espíritu Santo va a derramarse al final del tiempo y va a ser una obra milagrosa para que el mundo conozca la verdad. Pero ahora somos nosotros los llamados a predicar el Evangelio en este tiempo. Me encanta el texto de Apocalipsis 18, hermanos, porque el texto dice que desciende del cielo con gran poder este ángel y la tierra es alumbrada con su gloria. Pero ¿sabes por qué me gusta mucho este texto? No solo porque es un trabajo que el Espíritu Santo va a hacer para tocar los corazones de las personas, sino por algo más que yo quiero leer contigo. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 142. Es también en gran medida por medio de nuestras imprentas cómo debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo con gran poder y alumbra la tierra con su gloria. ¿Sabes por qué me gusta mucho este texto? Porque parte de esa predicación del Evangelio, dice Elena de White, que se dio a través de las imprentas, o sea, de la página impresa. Pero hablamos en un tiempo donde posiblemente el medio de comunicación más importante hayan sido las imprentas. Pero si hablamos hoy de medios de comunicación rápidos, es el Internet. Son las redes sociales. ¿Sabes? A veces yo me sorprendo cuando en Internet o en mismo YouTube veo videos no cristianos que tienen hasta 13 billones de vistas. 13,000 millones de vistas. ¿Sabes qué significa eso? Estamos hablando de que si hay un video de 13,000 millones de vistas,
es porque prácticamente dio la vuelta al mundo 2 veces. ¿Y por qué nosotros no podemos hacer eso? Para llegar a gente que tal vez de otra manera no vamos a poder llegar. No subestimemos el poder de las redes sociales, hermanos. Estamos en un tiempo donde Dios nos ha dado medios de comunicación para poder llegar a gente que tal vez de otra manera no podríamos llegar. Es interesante que Elena de White dice eso, que es en gran medida parte de esa poderosa predicación en el tiempo final son por los medios de comunicación. Por eso, cuando yo te digo, comparte este video, dale un like, comenta, no es por un tema personal, es porque de esa manera esta plataforma social nos permite alcanzar a más personas. Es así. Y esto es predicación del Evangelio. Queridos hermanos, ha sido una lección interesante. Una lección interesante porque los acontecimientos finales van a llegar. Pero hemos visto en esta lección que la palabra de Dios, la verdad, es nuestra única guía segura. Hemos visto también en la lección de esta semana que para poder permanecer fieles a Dios necesitamos recordar, observar el día sábado como prueba de lealtad. Tal vez tenemos muchas pruebas en nuestra vida, pero la prueba de la observancia del día sábado será la más importante para definir y decidir a quién vamos a adorar. Y en tercer lugar, nos preparamos para la crisis final y nos preparamos para los últimos momentos de la historia de este mundo predicando el Evangelio. Si tu deseo es prepararte de estas 3 maneras, guardando la verdad y viviendo la verdad, observando el día sábado y predicando la verdad, yo quiero ser fiel a Dios. Escribe eso. Y yo en esta semana voy a estar orando por ti. Y Dios permita que este video pueda llegar a muchas más personas y de esa manera alcanzar a otras personas que tal vez de otra manera no podríamos alcanzarlas. Un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana en el último estudio de esta temporada, El Gran Conflicto. Que Dios te bendiga.